Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carlos y voy a platicar con ustedes el tema de liderazgo. Muy bien, pues en el tema de liderazgo tenemos muchos referentes. En sus materiales hay mucha información acerca de las teorías que hay de liderazgo. A mí me gusta mucho platicar acerca de un psicólogo social que estuvo trabajando en más o menos 1939-1942, plena Segunda Guerra Mundial en Alemania, Kurt Lewin. Kurt Lewin, este psicólogo social, estaba fascinado de ver cómo el Partido Obrero Alemán Nacionalista lograba influir en las personas y en las masas, en el comportamiento de los individuos y de las masas, a partir de dotarlos de uniforme, de dotarlos a todos de un mismo saludo, cómo fortalecía el sentido de pertenencia, el instinto gregario de las masas, el nazismo. Entonces él hizo un experimento donde agarró a un grupo de niños y al mismo grupo de niños les puso tres tipos de maestros diferentes. Primero les puso un maestro displicente, un maestro que les pasaba todo, que dejaba que hicieran lo que quisieran los niños. Iba y enseñaba, pero era muy pasalón el maestro. Entonces, ese era un tipo de maestro. El otro tipo de maestro era un maestro autoritario, rígido, institucional, pero intransigente, muy autoritario. Y el tercer tipo de maestro era un maestro democrático, flexible, que era institucional, formal, pero también tenía cierta flexibilidad, no era tan rígido. Entonces los resultados del experimento fueron muy interesantes. Resultó que primero, el grupo, cuando estaba con el maestro displicente, bajó mucho sus resultados, no tenía resultados, no hubo productividad en el grupo cuando tenían un líder displicente. Cuando el líder era autoritario, había resultados únicamente cuando el líder estaba presente, porque si el líder se volteaba, los muchachos hacían un desorden y no había producción. Y cuando el líder era democrático, fue cuando se notaron mejores avances en la productividad del equipo. Cuando el líder era democrático, el equipo tenía mucho más producción que cuando era autoritario. Pero no solamente, lo interesante fue, quizás esto no fue tanta sorpresa para los psicólogos sociales, para Kurt Lewin. Lo interesante fue que se identificó otra cosa, que cuando el líder era autoritario, los niños tenían muchas fricciones entre ellos, había problemas entre ellos, había pleitos, había peleas, al igual que cuando el líder era displicente. Y cuando el líder era democrático, además de tener más producción, la interacción entre los niños era más cordial. Había intercambio de elogios entre los niños. Ese fue el verdadero hallazgo. Que cuando el líder era democrático, había intercambio de elogios entre los niños. Entonces quedó de manifiesto, entre muchas otras cosas, que el estilo de liderazgo democrático es el que genera mejores resultados, más que el autoritario y que el displicente. ¿Cuáles son los temas los subtemas que influyen o que intervienen en el tema de liderazgo? Pues uno importante, sustantivo, que hemos identificado nosotros con los clientes, con las personas que nosotros estamos trabajando, es el tema de delegar. Hace un tiempo estaba yo mirando la televisión y le estaba cambiando a los canales y estaba una persona, un hombre, dando una conferencia y ahí le dejé. Resultó que estaba dando una conferencia, era un pastor de una religión diferente a la mía, pero pues ahí le dejé. Estaba hablando sobre cómo ser empresario con la Biblia en la mano. Me llamó mucho la atención el título de la conferencia y ahí le dejé. Entonces estaba hablando, entre otras cosas, habló de delegar, ¿sí?
Entonces hablaban que en alguna oportunidad estaba Moisés y que juntaba a todo el pueblo judío, hacían largas filas los judíos y se acercaban a Moisés para que Moisés les diera luz en base a los problemas que tenían, en base a las tablas. Entonces Moisés juntaba a toda la gente y se iban acercando y Moisés los iba ayudando, los iba orientando. Entonces en una ocasión se acercó el suegro de Moisés, Yetro, y le dice: ¿qué estás haciendo? Dice: no, pues estoy orientando aquí al pueblo en base a las tablas, pues les estoy dando consejos de cómo vivir mejor. Y dijo Yetro: eso que estás haciendo está mal, desfallecerás. Debes de nombrar a un equipo de personas que te ayude, un primer equipo, y luego a ese equipo tienes que ponerle otro equipo de personas, y a ese equipo otro equipo de personas, y a ese otro equipo de personas, porque si quieres hacerlo todo tú, no vas a poder, desfallecerás. Entonces a mí me quedó muy grabado eso que estaban comentando ahí en esa conferencia, porque pues, efectivamente la importancia de delegar. Otra cosa es cómo el líder le hace preguntas a su gente. Algo de esto lo vimos ya en el tema de comunicación asertiva. Tenemos que aprender a hacer preguntas. En una ocasión estaba yo con un cliente que tiene trailers y le habló un operador, uno de sus trabajadores. Le dice: oiga, me ponché en tal lugar y no traigo dinero para gastos y el camión está parado aquí. Y el director de la empresa le dijo cómo resolverlo. Le dijo: pues hace esto y esto y esto, y ve a una gasolinera y que piden el número de cuenta, le hablas a la contadora que les deposite, que te feríen el dinero, vas, buscas, las reglas y ya te vienes. Colgó la llamada y me dice el empresario: ¿te fijaste, licenciado? No pueden resolver nada, todo me tienen que estar preguntando a mí, yo les tengo que estar resolviendo todo, nadie tiene capacidad de resolver problemas, siempre me están llamando a mí y me hacen miles de llamadas todo el día y toda la noche, no me dejan descansar. Y yo le decía: oiga, pero es que usted les da las respuestas, usted les da las herramientas, o sea, ellos le hablan a usted porque usted siempre les soluciona las cosas. Usted tiene que ayudar a la gente a enseñarlos a pensar, porque usted los está mutilando. Cuando alguien le hable y le diga: tengo esta bronca, ¿cómo lo resuelvo?, usted regrésele la pregunta. Dígale: muy bien, ¿cómo crees que lo puedes resolver? En ese momento, al operador le va a llamar mucho la atención que usted le pregunte eso, porque usted está acostumbrado a dar soluciones. Entonces, cuando usted le pregunte cómo lo puedes resolver, lo obliga a pensar. Y entonces le va a decir: pues le puedo hacer así. Y entonces usted dígale: muy bien, ese es tu plan A. ¿Y cuál sería tu plan B? ¿Qué pasa si eso no funciona? Y él le tiene que dar un plan B. Y le dice: muy bien, y si eso no funciona, ¿cuál es tu plan C? Y él le tiene que dar un plan C. De tal manera que usted los obligue a pensar y a que ellos generen las soluciones. Cuando él logre llegar a la solución más adecuada, más correcta, usted le va a decir: perfecto, así hazle. Muy bien, así hazlo. Ya cuando esté resuelto me avisas. Entonces usted les está ayudando a pensar, les está enseñando a pensar, no les está pasando las cosas ya masticadas, porque está generando una dependencia hacia usted. Muy comúnmente el líder hace eso, genera una dependencia de los demás hacia él. ¿Por qué? Porque se genera una cosa llamada hedonismo, o sea, placer. Da gusto, da placer saber que me necesitan para que les dé luz y les ilumine sobre cómo resolver las cosas. El líder no se da cuenta, pero lo que está haciendo es generar una dependencia hacia él y termina secuestrado por sus colaboradores, porque siempre están dependiendo de lo que él diga. La empresa no se puede mover sin que él solucione las cosas.
¿Por qué? Porque se genera ese hedonismo. Da gusto saber que soy importante para los demás, saber que los demás me necesitan y que están esperando que yo les resuelva las cosas. Y muchas veces ese hedonismo es un mecanismo defensivo inconsciente que hace que los demás aprendan a hacer las cosas. Tenemos que desprendernos de ese hedonismo, de ese placer que nos da saber que somos el todopoderoso que todo lo resuelve. Entonces una cosa es que tenemos que aprender a delegar, otra cosa es que tenemos que saber cómo hacer preguntas y tú cómo lo pudieras resolver. Y si eso no te funciona, ¿qué otra cosa harías? Igual, cuando hacemos preguntas, tenemos que preguntarle, ¿por qué te falló el camión? Y nos van a decir, por X cosa. Y si eso no hubiera sido, ¿qué otra cosa pudo haber sido? ¿Qué otra cosa pudo haber afectado? Y lo obligamos a que siga pensando y a que nos dé más ideas. De esta manera ayudamos a la gente a pensar. Otro problema que vemos nosotros en los cuadros de liderazgo es que no estamos acostumbrados a reconocer el desempeño de las personas. Uno de los puntos más importantes por qué la gente no dura en sus trabajos es porque no hay confianza con el líder, y porque el líder, cuando tiene interacción con sus compañeros, no lo hace para ayudarlos, lo hace para estar mortificando, lo hace para estar insultando, para estar agrediendo. Muchas veces el líder confunde el seguimiento con el perseguimiento, y en lugar de ayudar a que se logren las cosas, lo único que hace es él mismo entorpecerlas. Y una de las cosas graves es que no hay reconocimiento al desempeño. El otro día estaba viendo un programa muy interesante en la televisión, se llama Somos Monos. Salen en uno de los canales estos de ciencia que salen en la tele. Y estaban haciendo una comparación entre los seres humanos y los chimpancés. Entonces pusieron unas cámaras a grabar el comportamiento de los chimpancés. Y se ve una escena donde hay muchos chimpancés ahí desarrollando ciertas actividades, y cuando hay un macho alfa que está dando instrucciones, y cuando se hacen bien las cosas, este macho alfa llega y le da 3 palmadas en la espalda contadas a otro de los chimpancés. 3 palmadas contadas. 1, 2, 3 palmadas contadas. ¿Qué hace esto? Pues que los otros están muy contentos y están ahí jugando y están ahí haciendo lo que tienen que hacer, y tienen buena producción y lo hacen de buena manera. Entonces, lo importante que es el reconocimiento al desempeño. Muchas veces en las empresas, cuando le dicen, oye, que te hable el jefe, que vayas a su oficina, pues ya todos están temiendo que va a ser una regañada. Nadie está esperando que sea un reconocimiento al desempeño. Entonces el líder tiene que aprender a reconocer el desempeño de su equipo, y para eso hay varios mecanismos. Puede ser en una reunión, si tienen una reunión semanal, hacer la reunión, ver todos los puntos del orden del día, y compañeros, queremos aprovechar para hacer un reconocimiento al compañero fulano de tal, porque fue el que tuvo mejor desempeño en ventas en el periodo anterior, o porque fue el que tuvo el mejor promedio de puntualidad y de asistencia, o porque fue el que mejor reconocimiento ha tenido de todos los compañeros, precisamente por su compañerismo y porque siempre busca ayudar a los demás. Queremos hacer un reconocimiento al compañero, les pido por favor un aplauso, un diploma y un sobre, sobre todo el sobre. Entonces, ese tipo de cosas son caldo de pollo para el alma de la persona. El reconocimiento a los compañeros. Una cosa puede ser el reconocimiento público, otra cosa es lo que pueden hacer también el mural de la fama, o el periódico mural donde ponen el empleado del mes, o este tipo de reconocimientos. Y por supuesto también el reconocimiento en privado. Compañero, ¿puedo hablar con usted? Venga a la oficina. O sea que estoy recibiendo el reporte de los supervisores, me dicen que usted ha tenido muy buen desempeño en estas áreas, que han visto que está generando buenos resultados, quiero felicitarlo, conminarlo a que siga así, etcétera, etcétera. Este reconocimiento es sustantivo y el líder muchas veces lo deja de lado también, no se hace. Entonces es delegar, preguntar, tener cuidado con el hedonismo, el reconocimiento del desempeño, el sentido de pertenencia.
tenemos que buscar cómo fomentar el sentido de pertenencia, el instinto gregario, el sentido de filiación, hacer que las personas se sientan identificadas con la empresa. Entre más nosotros logremos hacer que las personas se identifiquen con los objetivos de la empresa, mejor va a haber una mejor percepción de liderazgo, si existe una cohesión grupal, un buen sentido de pertenencia. ¿Qué tiene que tener en cuenta el líder también? Pues lo que comentábamos en uno de los temas anteriores, la asertividad. Ver cómo decir las cosas, en qué momento llamar la atención, utilizar el esquema más menos más, no ser agresivos, no ser lascivos, ser asertivos. Esto nos va a ayudar a discriminar las dos grandes posturas cuando hablamos de liderazgo, la diferencia que hay entre un jefe y un líder. El jefe es autoritario, intransigente, no pregunta, no reconoce, nada más está llamando la atención. Y el líder es participativo, busca escuchar a las personas, reconoce el desempeño, es asertivo en su comunicación, busca delegar. Si un líder está muy cansado y siente mucho peso sobre sus hombros y dice, es que me dejan solo, nadie me ayuda, yo tengo que cargar en mis hombros el peso de toda la empresa, seguramente es porque tiene un problema para delegar. Entonces, decía Tiger Woods, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, la importancia de hacer un equipo, de delegar en ese equipo, de saber hacer preguntas y de reconocer el desempeño de la gente cuando hace bien las cosas. La función sustantiva del líder debe ser buscar que las personas sean mejores cada vez, ayudar a las personas a que den lo mejor de sí cada uno de ellos, y si esas personas tienen a su cargo más personas, pues ayudarlos a que ayuden a sus subordinados también a dar lo mejor cada uno de sí mismo. Entonces, con esto concluimos el tema de liderazgo. Tienen ustedes sus materiales, hay videos complementarios, hay diferentes lecturas que ustedes pueden hacer. Con eso van a complementar la información para el test que hay que contestar, el cuestionario de evaluación. Yo sigo atento de sus comentarios, sus dudas, cualquier situación que se ocupe, pueden comunicarse conmigo con toda confianza y nos vemos en la próxima.